Bien, entonces hemos hablado de gráficos XR y XS, que eran gráficos para variables cuantitativas. Les comento que hay gráficos para variables cualitativas, ¿no? ¿Cuáles son esos cualitativas? Son los atributos, ¿ya? Entonces, se conocen estos cuatro gráficos, ¿ya? Un gráfico P, unos gráficos NP, un gráfico D y un gráfico C. En el anterior caso de variables cuantitativas, los gráficos X se complementaban con el gráfico R y con el gráfico S, ¿no es cierto? En cambio acá no, aquí solitos trabajan los gráficos de control. Si el gráfico P trabaja solito, el gráfico NP solito, el gráfico D y el gráfico C. Y el criterio de aceptación o de rechazo es el mismo. Es decir, si salen de su límite superior o su límite inferior, se rechaza. Y si están dentro de sus límites, se acepta. Y también hay el mismo caso de que una primera fase en la que se construye el gráfico y una segunda fase en la que se aprueba o rechazan, controlan los procesos, ¿ya? Ese es el razonamiento de funcionamiento de estos gráficos. Hablaremos del primer gráfico, el gráfico P. ¿Qué es P? P es un indicador que se denomina fracción de defectuosos, ¿ya? Por eso dice muestra el tanto por ciento de los artículos defectuosos, ¿ya? Entonces, este gráfico muestra qué porcentaje o cuántos, ¿no ve?, relación de defectuosos con respecto al total de la muestra, ¿no? Es decir, por ejemplo, contar el número de sillas defectuosas dividido entre el total de las sillas que se han examinado. Es igual que en el anterior caso, hay un límite de control superior, hay un límite de control inferior, ¿ya? En el que la fórmula es esta. Si ustedes van a la tablita que tenemos de datos, de ecuaciones, fórmulas, etcétera, y de gráficos, también hay estas fórmulas, ¿ya? Aquí estoy entrando. Es igual, ¿no?, que en los gráficos les decía, y aquí están las fórmulas, ¿ya?, las ecuaciones. Gráfico NP, el gráfico P, el gráfico D y el gráfico C, ¿no? 1, 2, 3, 4 gráficos que hay que atender. En este momento estamos hablando del gráfico P. El gráfico P, fracción de defectuosidad, donde P es igual a la división entre el número de defectos entre el tamaño de muestra. Aquí está, defectos entre el tamaño de muestra. Es decir, este P barra es el promedio de fracción de defectuosidad. ¿Ok? Entonces, aquí está un ejemplo. Digamos, en una muestra, el gerente del banco revisa 2.500 boletos de depósitos al azar cada semana, ¿ya? O 2.500. Entonces, de las 2.500, 15 defectuosas ha encontrado. Entonces, agarra 15 dividido entre 2.500, ¿no? Y obtiene el valor de P o fracción de defectuosos. 15 entre 2.500, que representa igual al 0,06, ¿ya? La proporción de defectuosos acá sería 0,06, ¿ok? Acá sería 12 defectuosos, entre 2.500, 0,0048. 19 defectos entre 2.500, 0,0076 y así sucesivamente. Aquí sería 3 sobre 2.500, 0,0012, ¿no?
Entonces, con estos valores, en esa tercera columna representa a P, fracción de defectuosos. Entonces tomamos 20 unidades para obtener un P promedio. ¿Ok? Entonces el P promedio, digamos, sea 0,0049, e introducimos acá, y lo que hacemos variar es n sub i. El n sub i corresponde al tamaño de cada muestra. Entonces aquí tendríamos el límite superior, igual que en el otro caso, acá sale 0,007, o podría salir negativo. Si sale negativo, seguramente el límite inferior va a ser 0. ¿Okay? Entonces, dentro de este gráfico inicial diseñado, lo que hacemos es agarrar cada uno de estos datos e introducirlos en este gráfico de control, y vamos viendo si alguno sale o entra. Aquí se sale 1. Si sale 1, entra el siguiente dato y se elimina y se vuelve a calcular el límite de control superior y el límite de control inferior. Esa sería la modalidad, la forma de trabajar con los gráficos P y N. Inge, buen día. Tengo una duda. Dígame. Sobre el N sub I. El N sub I Sí. sería, en este ejemplo que nos dio hace un momento, la cantidad de semanas. El N sub I sería el tamaño de la muestra. Estoy buscando en este momento un ejercicio para en Excel, para que tengan clara la aplicación de este modelo. El N sub I es igual al tamaño de la muestra. ¿Ya? Es decir, generalmente este gráfico P es muy útil cuando la muestra es variable, cuando la muestra cambia, ¿ya? Entonces, de tal forma de que utilizar un P variable nos va a servir de sobremanera para utilizar estos gráficos, ¿no? Entonces tenemos acá, si fuera posible, tal vez podrían sacarle una foto o un print screen. Este es un ejercicio clásico, ¿no? Y me dice desarrolle o elabore un gráfico P. Es un gráfico P que hemos dicho P es igual a defectos o unidades defectuosas dividido entre el tamaño de la muestra, ¿no? Hasta acá unidades verificadas me dice 50 unidades. Aquí me dice 50 unidades. Aquí me dice unidades conformes 3, ¿no es cierto? Aquí en esta muestra 2 hay 53 unidades. A ver, imagínense, Chicolax, bolsas de Chicolax, ¿bien? Entonces se han chequeado 53 bolsas de Chicolax, y de las cuales 2 están no conformes, o sea, falladas, ¿no? Imaginemos una variable cualitativa, están pinchadas, ¿no? Aquí tenemos 45 unidades verificadas y 3 pinchadas. Aquí 56 verificadas y 0 pinchadas, todo bien, etcétera, ¿no? Y aquí sigue la muestra 17, la muestra 18, hasta la 34, dice, ¿no? 47 verificadas, una no conforme, es decir, una pinchada, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos nosotros obtener, hacer un gráfico de este tipo, ¿no? Piensen que las variables son siempre de tipo quali, utilizando la fórmula de número de defectuosas dividido entre número de unidades. Entonces aquí es P, la fracción de defectuosidades, es una fórmula que me dice número de no conformes dividido entre unidades verificadas. Entonces puede estar en porcentaje. Entonces voy a copiar esto para 20 muestras. O puede estar, tal vez, simplemente en decimales, no siempre en muestra. ¿Ya? Entonces,
en porcentaje o en decimales. Bien, veamos. Podemos cambiar el formato y quitarle el porcentaje y volverlo en decimal, ¿no? Puede ser con 2 decimales, 3 o 4. ¿Con cuánto se acostumbra a trabajar? Generalmente es ideal trabajar con 4 decimales cuando estamos hablando de fracciones de defectuosidad. Bien, ¿qué tenemos que calcular? Para tener una tranquilidad en el trabajo, voy a traerlo a continuación para que sea una sola planilla. Voy a eliminar esto, entonces tenemos acá toda la sucesión de los... Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a calcular un P promedio, un P fracción de defectuosidad promedio. Entonces, para eso, ¿qué hago? Pues hago la suma de todos los P's que he calculado, ¿no ve? Dividido entre la cantidad de muestras. En este caso, K, ¿cuánto es? Siempre les he dicho que K deberíamos utilizar igual a 20. ¿No? ¿Okay? De nuevo, promedio. Vamos a utilizar de las 20 pequeñas muestras. Bueno, ni tan pequeñas, ¿no? Porque generalmente esto se utiliza. Tomé muestras ya grandes para las variables atributo, ¿no? 50, 53, 48, etcétera. Va a ir cambiando, ¿no es cierto?, el tamaño de la muestra. Bueno. Luego voy a utilizar la fórmula que estaba presente en mi formulario. Aquí me está diciendo P promedio más 3 raíz de P promedio por 1 menos P promedio dividido entre NI. Okay. Entonces voy a decir límite superior de control es igual a paréntesis P promedio más 3 por raíz de P promedio por paréntesis 1 menos P promedio, raíz voy a poner elevado a la 1/2, ¿no ve? Hasta ahí, ¿sí? A ver, veamos. P más 3 veces P promedio por 1 menos P promedio dividido entre N sub I. Y a todo eso le saco raíz cuadrada, ¿no? Me están siguiendo. Entonces, a ver si hemos hecho bien. P promedio más 3 veces P promedio por 1 menos P promedio, raíz cuadrada dividido entre NI. Atención, pero el NI va a cambiar. ¿Eso qué significa? Significa, aquí vamos a hacer 3 más esto por esto elevado a la 1/2 dividido entre N medio. Entonces, aquí estamos equivocados. Sería dividido entre tamaño de la muestra. No era lo mismo, ¿no? No. Veamos. La raíz abarca al NI. La raíz incluye al NI. Entonces, dividido entre NI, raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? Entonces, aquí tenemos el límite superior de control. Para el primero sería este valor. Pero el NI va a ir cambiando. Entonces, tal vez nos convenga crear una columna con límite superior de control, utilizando esta expresión, justamente. Entonces, lo que vamos a hacer es fijar el P promedio. Y no así el tamaño NI, ¿no? Bien, una vez que he hecho eso, voy a agarrar y voy a copiar para los 20. ¿Ok? En el mismo entendido voy a calcular el límite inferior de control. ¿Por qué?
aquí está, ¿no? Pueden ver límite inferior de control, P promedio, menos 3 veces raíz de B por 1 menos P promedio. Entonces, bueno, ninguno es negativo, 0, entonces este sería el único, 0, ¿no? Es 0. Acá voy a editar, P promedio está bien. Solamente que aquí ya no es más 3, es menos 3 y no es unidades no conformes, es unidades verificadas, ¿no? Es decir, el n sub i. Y eso ahora aprovecho y lo voy a copiar para todos. Pueden ver en todos los casos sale negativo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este elemento de 3 raíz por todo esto es un valor negativo. Podría ser ver si las bolsas de leche son de tipo, si son de tipo, si están pinchadas o no, por ejemplo, ¿no? Ese podría ser una variable sencilla. ¿Ok? También el gráfico P es muy útil. Es muy útil cuando el tamaño de muestra cambia o varía. ¿No? Entonces aquí estamos viendo que unidades verificadas o también tamaño de muestra va variando, 50, 53, 48, etc. ¿no? Estas son las unidades no conformes o falladas. ¿no? Listo. Entonces, una vez que tenemos esto definido, ya podríamos decir que este gráfico es estable, ¿no? Lo voy a marcar con un color. Decimos que este es un gráfico estable, ¿no? Entonces, gráfico estable. ¿Por qué es estable? Porque ninguno de los valores de P no salen de sus límites. Entonces, una vez que es estable, entonces este P promedio es estable y procedemos a calcular los promedios para los siguientes valores a partir de hoy hasta que termine la producción. Entonces, este ya no lo vamos a pintar. ¿Ya? Y necesitamos calcular su valor de P, es decir, el valor de fracción de defectuosidad. Entonces ahí ya pueden ver ustedes, 0,19 está dentro, esto está dentro. Lo voy a fijar para que vean esto. Para que vean el encabezado. Entonces P está dentro, este está dentro, 0 está dentro de 0,12, etc. Aquí hay uno que se sale, ojo. Aquí, atención. ¿No? Aquí hay uno que se sale. Entonces acá podemos ver que hay una muestra que se sale, ¿no? La muestra 29. ¿Por qué? Porque el P de defectuosidad es 0,20 y es mayor a 0,12, que es su límite superior de control. Entonces, si bien esto que está marcado con color naranja es ya un gráfico estable, es decir, que el P promedio es estándar, esta muestra 21 nos dice que el proceso es fuera de control. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como preguntaba hace un momento un compañero, pues informar a producción y decirles, señor de producción, la muestra 29 había un exagerado número de bolsas de Chicolac pinchadas, ¿no? Por ejemplo, 10 de 48 verificadas, 10 estaban pinchadas, que estaban chorreando. Por lo tanto, está fuera de control. Entonces, ¿qué tiene que hacer en producción? Ir y chequear tal vez la sacheteadora, si está sacheteando, uniendo bien, adecuadamente los
las diferentes bolsas de leche o de chocolate, ¿no? Bien, una vez, ahora, si hay un fuera de control, ¿rehago el gráfico? No, ya estamos en la segunda fase. Continúa la producción, ya hemos arreglado, supongamos que ya arreglaron. Entonces continuamos produciendo y continuamos controlando hasta el final. ¿Alguna pregunta sobre el gráfico P? Ok, entonces está claro, el gráfico P es un gráfico muy útil para variables sencillas, para productos no complejos, ¿no es cierto? Y vamos al gráfico NP. Aquí tengo otro ejemplo. El gráfico NP es un gráfico para defectuosos también de productos sencillos con variables también sencillas, pero la gran particularidad es que son muestras de tamaño constante. Vámonos al gráfico NP. Hay un ejemplo. Entonces, vamos a decir que el gráfico NP es muy útil para muestras de tamaño constante. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo. Me dice el tamaño de la muestra 50. No ha cambiado el tamaño de la muestra. Y aquí están 17 muestras. Debe haber más por ahí. Mínimo cuánta. No, está. Hay 17 muestras y continúa aquí 18, 19, 34 muestras tenemos, ¿no? Entonces, en este gráfico, el N es un dato, ese dato les voy a siempre proporcionar, es 50. Entonces, al igual como hace un momento, voy a trabajar más cómodamente colocando en fila, como ven acá, 16, 17, 18, 34 muestras que hemos tomado, ¿no? Lo mismo podría ser también estudiar controlar el pinchado, la satisfacción de la calidad del sacheteado. Podría ser, ¿no ves? Si está pinchada las bolsas de Chicolac o de leche, ¿no? Entonces, solo que ahora el obrero que toma la muestra tiene mucho cuidado de que el N sea constante, sea 50. En cambio, en el anterior, vieron acá, el N es muy variable. El N es variable, a veces 50, 53, 48, 47. Entonces no es constante. En ese caso, si el obrero se equivocó o no le diste ese detalle, pues usaremos un gráfico P. ¿Ya? Entonces tal vez ustedes están pensando y dicen, pero no, pues le voy a obligar a que haga un muestreo de tamaño constante. Bueno, si es posible, entonces usamos el NP. ¿Cómo se hace el NP? ¿Cómo se calcula sus límites de control? Aquí está. Está en nuestro formulario. Gráfico NP, límite superior, una fórmula, límite inferior, otra fórmula, etcétera, ¿no? Entonces vámonos de nuevo aquí a la planilla Excel. Aquí pueden ver cuando el P promedio es 0,0 es mayor o igual a 0,05, usas estas fórmulas. Si es menor al 0,05,
usas estas otras. Entonces veamos el P promedio. P promedio. Es decir, P con rayita, con sombrerito arriba, ¿no? ¿Cómo hago para eso? Debo calcular el P. ¿Cómo calculo el P? ¿Qué es P? P es fracción de defectuosidad. Ese es el P. Fracción de defectuosidad. ¿Y esa fórmula qué era? Era el número de falladas defectuosas dividido entre n, entre el número de muestra, no, el tamaño de la muestra, es 50. Y es constante, ¿no ves? Ya no es variable, ya no está variando aquí como en el otro ejercicio. Entonces es una división, lo voy a fijar el tamaño de la muestra y voy a copiarlo. ¿Para cuántos? K20, como siempre. Eso, por este semestre hemos dicho que K es 20, como un dato. ¿Listo? Entonces aquí hemos calculado la fracción de la defectuosidad. P puede ser en números decimales o puede ser en porcentajes, depende de cada uno de estos. Y si vamos a usar en decimales, es muy bueno que usemos 4 decimales, habíamos dicho. Bueno, luego, ahora sí, calculemos el promedio de los P's. Y eso hago promedio desde la muestra 1 hasta la muestra 20. Punto 1440. Y digo, este P promedio es mayor al 0,05 o es menor. Es mayor. Si es mayor, voy a utilizar esta fórmula. Es decir, donde el límite superior de control es igual a... Aquí está, el NP promedio. El NP promedio. ¿Y qué sería el NP promedio? Entonces aquí vamos a ver qué es el NP promedio. ¿Qué sería el NP promedio? A ver, si el P es igual a el número de defectuosos dividido entre el tamaño de la muestra, el P, repito, fracción de defectuosidad es igual el número de defectuosos entre n, despejando de acá, n va a ir a dividir, a multiplicar, si está dividiendo va a ir a multiplicar, np va a ser igual a d. ¿Qué era d? D son los defectuosos, ¿no? El número de defectuosos. Entonces el NP es esto. Las unidades defectuosas es el NP. ¿Listo? Entonces el NP promedio va a ser un promedio de la columna 20. Es decir, sale 7.2. Entonces el límite superior de control va a ser el NP promedio más NP promedio más 3 por raíz cuadrada de NP por 1 menos P promedio raíz cuadrada. Entonces va a ser igual a el NP promedio por paréntesis 1 menos P promedio, damos paréntesis y a esto le sacamos raíz cuadrada. Al sacar raíz cuadrada es equivalente a elevar a la 1 media, ¿no ve? Eso está claro. Y aquí tengo el límite superior de control. Lo voy a fijar con F4 cada uno de estos valores. Tengo así. Y el límite inferior de control va a ser igual a, de acuerdo a lo que veo, es lo mismo, solo que con menos. Entonces voy a copiarlo aquí.
Y en vez de más, le voy a poner menos. Sale negativo. Puedo ponerlo 0 también. ¿Ok? Bueno, en el otro caso, si hubiera sido menor al 0,05 el P promedio, hubiera utilizado esta ecuación. En este caso, no. Bien, primera fase. Primera fase, para las 20 muestras, lo estamos pintando con este colorcito medio tumbo naranja. Y vemos si... ¿Qué controlo ahora? Controlo P, controlo NP. ¿Qué controlo? Controlo NP. Ojo, estamos en gráfico NP. Entonces voy a controlar NP, es decir, voy a controlar esta columna. Esta columna voy a controlar. 6 con 14 pasa. 10, 6, 15. Aquí hay uno fallado. Aquí hay uno observado. 10, 8, 3, 11, 9, 8, etc. Este es el único que sale fuera de control. Entonces, el gráfico no es estable. ¿Está bien? Si no es estable, ¿qué hago? Voy a eliminar esta. Voy a eliminar esta muestra y voy a introducir la siguiente, la 21. ¿Ok? Voy a hacer eso, atención. Lo voy a borrar. Bueno, en este caso lo voy a copiar por aquí. Por si acaso, pueden decir. Esta era la muestra 7. Ahora la voy a eliminar. Atención, eliminar. Listo. 6, 8. Y ahora debo trabajar hasta la 21. Es decir, que mi P promedio tiene que llegar hasta la 21. Hasta la 21. Debo calcular un P promedio para la 21. Aquí está. ¿No? Calculo mi P promedio hasta la 21. Mi límite, mi NP promedio, ¿dónde está mi NP promedio? Mi NP promedio debe ser hasta la 21. Ya no incluye la 7 por si acaso, lo borré. En ese caso, mi límite superior de control va a ser el P promedio, el nuevo NP promedio y listo. 14, 21, mi negativo 41. Ahora veamos si está bajo control. Menor a 14, menor a 14, todo menor a 14. Por lo tanto, ahora sí este es un gráfico estable. Si está estable, ¿qué debo hacer ahora? Controlar el proceso. Siguiente fase. Y para controlar el proceso, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo controlar? Debo controlar NPs. Controlo el NP. No es el P. En el anterior gráfico, el P hemos controlado aquí, ¿no? En este NP controlamos el NP, justamente. ¿Y cuál es el NP? Esta columna. Hasta la muestra 34. Si vieran más, pues continuamos. El límite superior de control, aquí está, le voy a poner con un colorcito celeste, 14,21. 8, 5, 5, 7, 8, etc. Entonces, todo está bien hasta aquí. El proceso está bajo control. ¿Ok? Bueno, entonces hemos hecho un ejercicio también de un gráfico P. Así como hemos elaborado en dos fases, gráfico NP, gráfico P, etcétera, también se realizan el mismo proceso con el gráfico D y con el gráfico C. Ya no voy a hacer ejemplos porque ya son intuitivos y se han entendido. Los anteriores dos es lo mismo. La única diferencia acá es que en la variable D que
utilizar los D de defectuosos del NP y P, sí, pero este D es bien especial porque son defectos por pieza. Es decir, el gráfico D se utiliza para calcular, para estudiar, controlar la calidad de piezas complejas, ¿ya? De piezas complejas. Es decir, voy a anotarlo acá y abajo. El gráfico D se utiliza para gráficos D se utiliza o es muy útil para controlar calidad mediante variables cualitativas o atributos de piezas complejas. Ya no son sencillas. ¿Qué sería una pieza compleja? Una pieza compleja sería, por ejemplo, un juguete que tiene piezas, ¿no? Una silla que tiene espaldar, las patas, una bicicleta que tiene ruedas, manubrio, aro o cuadro, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que D en este gráfico D significa defectos por pieza. Es decir, ¿cuántas fallas tiene esta bicicleta? ¿Cuántas fallas tiene esta silla? Eso es, ¿ya? Y el gráfico C se utiliza para controlar calidad mediante variables cualitativas de piezas de fabricación masiva. Es decir, millones al mismo tiempo. Por ejemplo, podría ser un CD, ¿no es cierto? Los CDs se producen en grandes cantidades, o las hojas, imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué significa D? D, C, perdón, C significa defectos por muestra. Es decir, saco una muestra de 40 CDs y veo cuántos defectos hay, ¿ya? Es muy parecido, tal vez este C se podría utilizar a un gráfico NP, porque si ustedes se fijan en las fórmulas, vean, es raíz C promedio más 3 raíz C promedio, D promedio más 3 raíz D promedio. Y un gráfico NP, como les decía, cuando el P es bajo, es NP más 3 raíz de NP promedio, ¿no ven? Vean, muy similar estas tres fórmulas o métodos de calcular los límites de superior e inferior de control. Bien, con eso habríamos concluido la explicación de estos gráficos. Gráficos NP son gráficos de control de procesos mediante atributos, mediante variables cualitativas, quise decir.